Y el tratamiento que tú haces en base a ejercicio, lo haces antes, o sea, es decir, durante el procedimiento, después, cuando lo tratas. Desde ya, o sea, te dices ¡pam! ¿Eh? ¿Vale? Espera, que te he perdido un poco. Vale, no, digo que el tratamiento que tú haces ¿Eh? sobre ejercicio, ¿Eh? lo haces cuando a la persona ya la han detectado, entonces ya Vale. empezáis, o lo hacéis después, Gen- o... Generalmente, yo me suelo encontrar gente en varias situaciones. Son dos muy puntuales. Una de ellas es cuando te diagnostican, ¿vale? Ujú. Que evidentemente, en el momento que tienes un diagnóstico, ¿tú qué haces? Pues empiezas a buscar por Google y por redes todo lo que puedas abarcar de ejercicio cáncer, nutrición y cáncer, suplementos y cáncer, medicina integrativa y cáncer, todo lo que te ayude en este caso a ti como paciente o a un familiar que es paciente. Hay una vorágine de información, ¿no? Empiezas a leer de todo. Entonces te encuentras mucha gente en el momento del diagnóstico. Me han diagnosticado y quiero saber qué ofreces, cómo trabajas, qué beneficios tiene y tal. De hecho, generalmente, como te digo, te encuentran por un podcast, te encuentran por una entrevista, te encuentran en Instagram, en tu página web o lo que sea, porque van buscando. Entonces me encuentro gente en el momento del diagnóstico. Y también te encuentras gente que ya superó la enfermedad, que se da cuenta o se entiende que el ejercicio es un beneficio o lo leen por algún blog o se dan cuenta que no están bien, o se lo puede llegar a comentar un oncólogo y te terminan encontrando. Pero esos son dos perfiles de personas que te encuentran, ¿no? Gente en el momento del diagnóstico, gente que ya termina, que ve que no se terminan de recuperar y que deben incorporar otra serie de cosas. ¿Cuándo empezar? Cuanto antes mejor. Como digo yo, si no lo has hecho en la prevención, lo haces durante el tratamiento y tanto después del tratamiento y durante toda tu vida. Entonces hay que iniciar cuanto antes, ¿vale? Previo a la cirugía, postcirugía, durante la quimioterapia, durante la radioterapia. O sea, se debe hacer ejercicio siempre, en cualquier condición. Yo a la gente le Ujú. digo, el ejercicio es como el respirar o el comer. Tú no lo dejas de hacer porque estés enfermo ni se te debe olvidar. Entonces, hay que hacerlo durante todo el proceso. Evidentemente hay diferencias, sobre todo por los efectos secundarios, pero hay que intentar hacerlo durante todo el proceso, tanto del tratamiento como el posttratamiento. Cuanto antes mejor. Y las personas que previamente Uh-huh. han sido activas, han hecho entrenamiento de fuerza, eh, bueno, que han hecho un ejercicio físico bien hecho, eh, y gente que no, ¿ves diferencias o por igual? Sí, sobre todo, a ver, O, etcétera. se ven muchas diferencias, sobre todo a la hora como te digo, o sea, hay que ver un poco qué has hecho, ¿no? La diferencia entre el que ha hecho algo lúdico deportivo, el que se movía y hacía cosas, con respecto al que realmente entrenaba, la diferencia es muy grande, ¿no? O sea, Ujú. la gran mayoría de la gente, siendo sincero, se mueve. Una persona no sabe ejecutar bien una sentadilla, no sabe estructurar bien un entrenamiento, evidentemente, por eso también vienen, ¿no? Por la parte de ejercicio, no solo la parte del conocimiento de cara a tu proceso oncológico. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, si tú tienes una mujer, ¿vale? Por poner un ejemplo, que quizá ha hecho pilates, pues tiene una conciencia corporal y tiene una integración en el sistema de ciertas cosas que te lo facilitan para hacer tu programa de entrenamiento. O sea, ya Ujú. sabe hacer pues una anteversión, retroversión, sabe lo que es la escápula, la retracción, sabe controlar su core, o sea, sabe ciertas cosas que si no hubiera nunca hecho nada o solo hubiera hecho paseos, pues evidentemente esa persona es mucho más difícil empezar a entrenarla. Pero como te digo, encontrarte gente que entrene es muy raro. Sí que he tenido la oportunidad de trabajar con alguna persona que tiene un alto rendimiento y es mucho más fácil porque al final lo que haces es aconsejarle y es guiarle y decirle qué hacer y qué no hacer. Y cada vez me Ujú. encuentro más ese perfil, ¿vale? Pero con una persona que nunca ha hecho nada, que nunca se ha movido, tienes que empezar a moverla y hacer ejercicio lo mejor que puedas, con los problemas o dificultades que pueda tener una persona previamente sedentaria, añadiéndole los efectos colaterales y los efectos secundarios que produce la medicación. Entonces se te complica mucho más. Porque si ya era difícil entrar a una persona sedentaria porque empieza a moverse, imagínatelo con fatiga, con dolores y con Ya. todas las secuelas que puede producir la propia medicación. Entonces, es más complicado. Ujú. ¿Y entrenas a todo tipo de personas con cáncer o hay algún cáncer que digas, no, esto no ni por aquí ni por asomo? Uh -huh. ¿O el entrenamiento que haces es diferente dependiendo del tipo de cáncer o es Esa es procedimiento? buena pregunta. Mira, para mí, o sea, primero yo siempre a la gente le digo y soy sincero, hay que hablar por teléfono, hay que saber tu caso, me tienes que enviar los informes y luego valorar si realmente te puedo ayudar o no. No Ujú. tanto porque no puedo ayudarte, sino porque quizá en la ciudad donde estás conozco a alguien que de manera presencial te va a ayudar mejor.
o porque quizá en tu caso, aunque quieras trabajar conmigo online, debido a que tienes, yo que sé, metástasis al lado, tienes una cirugía muy compleja y tal, es mejor que te vigilen. Pero sí que es verdad que hay un perfil de paciente que no debo entrenar, ni cojo ni nada, tiene que entrenar monitorizado de manera intrahospitalaria, si puede ser, que son gente que presente cardiotoxicidad, ¿vale? Que es una insuficiencia cardíaca, al fin y al cabo, ¿vale? Que el corazón por la medicación esté dañado y tenga una fracción de eyección por debajo de un umbral donde es peligroso, entre comillas, y eso prefiero que se haga monitorizado que lo haga una persona en un centro casi hospitalario, ¿no? Que tengan los medios para poder monitorizarla bien. Y luego el otro perfil de gente con multipatología más compleja, por ejemplo, gente trasplantada o gente muy frágil desde un punto de vista metabólico y médico de la analítica, sí que lo entrena, que seguro que la conocerás, son Soles Hernández, que trabaja conmigo, que es la CEO de Transplant, que trabaja con gente trasplantada y con multipatología y gente compleja, los entrena a ella. ¿Vale? El otro, todo perfil de pacientes, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, pulmón, etcétera, al final vas a poder trabajar porque son personas que tienen las necesidades las mismas que tú y que yo, aunque suene raro, lo que pasa es que hay que contextualizar. Y al final lo que más va a determinar a la hora de trabajar con el paciente en la sala no es tanto el tratamiento sistémico o la parte de farmacológica, ¿vale? Que los efectos secundarios son los que son, independientemente del tipo de cáncer o estos suelen ser bastante generales, muchos de ellos, como las anemias, neutropenias, trombocitopenias, casi todos los fármacos generan un poco eso, fatiga, dolores, sino las cirugías. Las cirugías condicionan. No es lo mismo tener una mastectomía que una tumorectomía. No es lo mismo tener una operación en el colon que en el pulmón. ¿Me entiendes? En la vejiga que no. O sea, eso es lo que condiciona, no tanto el tratamiento. No es que digas, no, para este tipo de cáncer, con este tipo de tratamiento farmacológico hay que hacer este tipo de trabajo de ejercicio. O sea, no es tan así. Al final, lo que tienes que ver tú es qué tiene la persona, qué capacidades tiene la persona y en función de las capacidades adecuar el entrenamiento. Pero al final, si la persona viene con más fatiga o menos fatiga, tú controlas variables que ya sabemos nosotros de volumen, de carácter del esfuerzo, de la intensidad, pero no va a cambiar muchísimo el ejercicio en sí. No es que un día utilices la prensa, otro sentadillas, otro hagas un circuito, otro hagas un hit, otro día hagas saltos. Al final lo que hay que hacer es qué necesidades tiene la persona, que son todas las personas tienen las mismas necesidades, que es mejorar su capacidad cardiovascular y mejorar su fuerza muscular, su condición física, y luego qué puede hacer esa persona. Y en función de qué puede hacer, pues tú adaptas el ejercicio para que esa persona lo pueda hacer. Si tú tienes un sujeto, siempre pongo el mismo ejemplo, que apenas se siente y se levanta de una silla, pues evidentemente no le puedes poner una barra con 200 kilos porque no puede, ¿vale? Ni le puedes poner la prensa con 100 kilos porque no puede. Se sentará y se levantará de una silla y ya está. Y en cambio, el chaval joven, deportista, que hacía tirar el don y que metía un día de trabajo de fuerza, pues igual le pones a hacer sentadillas, ¿vale? Con cajón y mueve 60 kilos, mueve una vez su peso corporal. Entonces, no es tanto el tipo de cáncer, sino la capacidad que tiene el sujeto de entrenar. Luego, evidentemente, pues una mujer o un hombre con cáncer de próstata, pues sí que tendrá ejercicios de suelo pélvico. O una mujer o hombre que tenga un cáncer de pulmón y que tenga un lóbulo solo o un pulmón, pues sí que tendrá que hacer trabajo con inspirómetro incentivo, pero que son pequeños añadidos a una base general que hay que trabajar. ¿Y antes del entrenamiento utilizas algún tipo de valoración previo? Sí, eso es súper importante, lo más importante. Antes de, siempre cuando la gente me contacta, lo primero como te digo es hablar por teléfono, cuéntame un poco tu historia oncológica, así veo un poco cómo te puedo ayudar, pues yo qué sé, el diagnóstico, cuándo fue, si has recibido tratamiento, si todavía no, qué te piensan dar, en qué hospital, quién es tu oncólogo, yo qué sé, antecedentes previos, que me expliques, que me cuentes un poco tu historia, quiero saber quién es. A partir de lo que hago le pido que me envíes el informe, el último informe oncológico, que suele venir todo el juicio de diagnóstico y todos los antecedentes, la analítica y tal al correo para poder leerla y ver todo con detalle, porque a veces la persona pues no controla de ciertos aspectos, como es normal. Y luego ya quedamos en el centro, o por Zoom en caso de ser online, en donde lo que hacemos es la entrevista inicial y hacemos luego, en caso de en el centro, una valoración donde valoras pues la capacidad física de la persona, un test de los 6 minutos andando, la capacidad de mantener equilibrio estático, la fuerza de tren superior, inferior, el hand grip, bueno, haces una batería o una valoración funcional, pues como harás tú seguramente con el SPPB, con el adulto mayor, Sí. para estratificar y clasificar a tu sujeto y sabes si es una persona frágil, si es una persona que está más en forma, tal. Que muchas veces no hace falta una valoración tan exhaustiva. Tú cuando ves cómo alguien se mueve ya lo sabes. Tú ves a alguien levantarse y sentarse en una silla y ya sabes cómo va. Tú ves a alguien tumbarse en el suelo y levantarse y sabes cómo está, más o menos. Entonces es una valoración un poco para ver la calidad de movimiento y la capacidad que tiene la persona. Y a partir de ya, cuando tengo los informes, tengo la película clara, sé dónde está y sé un poquito el nivel de capacidad que tiene el sujeto, pues ya empezamos y planteamos un programa de ejercicio. Con lo que te decía, con cosas bastante sencillas, lógicas, que la persona puede ir haciendo y tú puedas ir progresando y mejorando en el tiempo. ¿Y coges varios mixtos de baterías o haces una batería solo?
Es decir, coges Gen- un poquito por aquí, un sí. poquito por batería por aquí. Generalmente, eso es, Y ya. generalmente haces un mix. O sea, tú, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Uno de los test que me gusta usar a mí, ¿vale? Que no está ni validado ni nada, es Ujú. coger al sujeto, ponerle una silla con los brazos cruzados en el tren superior, ¿vale? Y sin generar ningún tipo de contramovimiento en utilizar los brazos desde la silla, hacer un salto vertical, lo más alto que pueda, ¿vale? Para ver la capacidad de generar fuerza que tiene el sujeto con su tren inferior. Pues si tengo una persona frágil mayor, una persona con mucha osteoporosis o una persona que tiene una cirugía de hace muy poquito a nivel abdominal, pues ese test lo quito, porque creo que riesgo-beneficio no me aporta mucho. ¿Entiendes? Y quizá meto otro. Si veo un adulto mayor o una persona de 80 años frágil, un mieloma múltiple, pues igual utilizo el SPPD. O sea, no hay una batería que digas, es que esto es lo que hay que hacer con el paciente oncológico. Al final lo que haces tú es coger de donde tú veas que vas a poder extraer información y utilizar esos test para hacer la valoración que corresponda. Por ejemplo, el hand grip. El hand grip realmente está validado y no se debería considerar un gol estándar para la medida de fuerza porque tiene la fuerza de presión manual. Pero a Sí. veces la presión manual en un sujeto joven, supuestamente sano, con un cáncer de colon, pues no la voy a pedir. Prefiero casi ver cómo hace un peso muerto o cómo, yo qué sé, o qué velocidad es capaz de alcanzar en un press o otro tipo de valoración que quizá me dé más información si el sujeto era deportista que un hand grip, que no me aporta mucha información. Entonces, todo eso realmente haces un mix. Sí que tengo un guión sobre el cual quiero medir una serie de cosas, pero luego el guión lo vas adaptando. Pues otro ejemplo, el test de los 6 minutos viene muy bien y lo puedes utilizar con una persona frágil o mayor y todo el mundo sabe caminar. Pero quizás si viene un triatleta no vas a usar un test de los 6 minutos, se queda bastante corto. Ya. Utilizas otro test. Entonces vas trabajando un poco con lo que tú veas o tú consideres que vas a poder extraer más información. Y en este salto que has dicho al principio, ¿lo mides con MyJam Como o... Ayam. Vale. Eso es. Y generalmente, a ver, suena un poco raro, pero la gente saltar no sabe saltar. Mucha gente que no tiene la capacidad de generar fuerza como para saltar. Lo que hace es como quitar los pies rápido del suelo y volver a ponerlos, pero no se despega. Entonces, realmente es para ver un poco pues si tus rodillas se van a algo, si controlas el movimiento, si sabes saltar, si eres capaz de generar fuerza y potencia. Ver cómo te mueves. Y luego lo que hago es generalmente, cuando ha pasado un tiempo prudente con el trabajo de fuerza, es valorar si has mejorado ese salto en las mismas condiciones. También es una manera de protocolarizar y estandarizar que el sujeto está en la misma silla, a la misma altura, brazos cruzados y no hay ningún tipo de distorsión. Pero efectivamente utilizo el MyJump para ver un poco la altura en centímetros que ha alcanzado el sujeto y ya está. También es verdad que puede que, y esto a veces ocurre, que si no le das importancia o no entrenas o no trabajas mucho un aspecto, tampoco se va a mejorar. Que quiere decir Ya. que tú puedes trabajar mucho la fuerza, pero que si no trabajas el hecho del salto, pues tampoco tienes por qué mejorar el salto. Pero ten en cuenta que muchas veces son gente que no ha hecho nada específico, nada estructurado, y a poco que empiecen a entrenar, mejoran. Esto Ujú. con mi compañero, con Javi, es muy gracioso porque él a veces trabaja con gente, la gran mayoría de la gente entrena una vez en semana con nosotros, luego le mandamos deberes. Hay mucha gente que no los hace los deberes, lo sabemos, y no hace nada más que lo que hacen con nosotros aquí, pero aún así mejoran, ¿vale? Y es increíble, como dices, que es posible que con un día la persona sea capaz de mejorar. Pero cuando vienes de un tratamiento oncológico, cuando vienes muy mal, cuando nunca has hecho nada, el hecho de ponerte a hacer aquí media hora de un trabajo de fuerza sencillo, con gomas, con tu peso corporal, ya va a generar un impacto muy positivo. O sea, has pasado de 0 a 1, pero es que de 0 a 1 es muchísimo. No es lo mismo que una persona que entrena 7 días en semana. 7 días en semana, ni un octavo o un doble entreno, tampoco es que hayas cambiado mucho. Que una persona que no hacía absolutamente nada, de repente empezar a entrenar con criterio un día en semana, hace que cambie y mejore bastante. Es impresionante lo que se puede conseguir a veces con tan poco. Tú lo habrás Mm. visto también con gente mayor. Sí, sí. Sí, sí, es impresionante. Es que cuando empiezas con muy, muy, muy para abajo, a la mínima que hacen algo, mejoran. Sí que es verdad que después, Sí, de mi después punto de vista, estancas, o sea, hay que aumentar la frecuencia de entrenamiento. eso es. Todo que si ya empiezas con un día, ya me vale un día. O sea, es que no me hace falta más. O sea, con un día ya me vale. Pero sí que después, para mejorar un poco más, hay que darle un poco más de frecuencia. Efectivamente. Yo generalmente con la gran mayoría de la gente se los digo, a ver, le digo, mira, esto es un tema que deberíamos, entre todos, bastante complicado, intentar estandarizar o protocolarizar para saber cuáles son los puntos de corte, cuáles son los percentiles. O sea, al final, un médico cuando hace una analítica, para decirte a ti si estás anémico o no, tiene un rango de valores, donde se sabe cuándo estás anémico y cuándo estás sano, o cuándo te falta un poco, cuándo no. Nosotros no tenemos una escala de valores o de percentiles. En alto rendimiento sí que lo hay. O sea, en alto rendimiento, pues yo qué sé, en fútbol profesional se sabe que un futbolista tiene que ser capaz de, yo que sé, levantar X veces su peso corporal en X movimiento para prevenir lesiones.
o en Ujú. tal, o yo qué sé, o que un ciclista de élite tiene que mover X vatios o tiene que alcanzar X rendimiento, porque en la élite sí que se estudia y se sabe cuáles son los valores de referencia y aquí hay que intentar tender, pero en salud no, en salud hay una percepción como de que todo vale, ¿no? O sea, el que el hand grip de 20 o el de 30 o el de 16 kilogramos vale, es bueno. Y deberíamos conocer los percentiles que te ponen a ti en un punto óptimo de salud para tu edad y para tu sexo. De esa manera tendríamos o podríamos saber a dónde debemos tender. Porque a veces yo siempre esto lo debato con algún otro compañero profesional, que muchas veces tampoco la persona tiene que mejorar tantísimo para realmente estar sano. O sea, no hace falta ganar 10 kilos de masa muscular para estar sano. No hace falta hacer un peso muerto con 300 kilos para estar sano, ni muchísimo menos. Seguramente con un poquito que hagas, levantando una vez tu peso corporal, ganando 2 kilos de masa muscular, ya has mejorado, ya entras en un rango de salud. Y eso es una cosa que tenemos que trabajar en ello y que nos hace falta porque es súper importante conocer los valores de referencia, porque solo así podremos saber cuándo un sujeto está bien, está mal o cuánto tiempo o cuánto le falta para llegar a ese objetivo. Porque si no vamos a ciegas. Yo al final a la gente digo, mira, el objetivo es mejorar todo lo que tú puedas y más. Y cuanto más alto te quedes, mejor. Pero no sabría decirte cuántos kilos tienes que mover en esto, cuántos vatios tienes que mover en esto o qué velocidad tienes que alcanzar en esto, porque no hay estudios que te digan cuáles son los valores de referencia. Y no te pasa que la gente siempre quiere más? Es decir, está en el modo óptimo de salud, está muy bien, pero después, pues, quiere un poquito más y un poquito Sí, más. mira, esta mañana con una de las pacientes, con Esperanza, que a mí me encanta, yo le decía, oye, ya está perfecta. O sea, o sea, yo digo, no sé qué más quiere, no, así aprendo, me motivo, me busco un reto y tal. Y yo me quedo alucinado y me gusta mucho porque es una manera también de fomentar que tú te esfuerces más como profesional. Y es una mujer que venía mal, venía con mucha fatiga, venía con una composición corporal muy desfavorable, con unos niveles de fuerza muy bajos y ha mejorado muchísimo. Y se lo ha tomado súper en serio. O sea, la bioimpedancia que se le ha hecho mi compañero Sergio allí, no, hoy es jueves, sí, antes de ayer, el miércoles, me dice, Mario, ha perdido 5 kilos de tejido adiposo. Claro, por eso se ha perdido muchísimo volumen, ¿no? Y lo mejor de todo es que ha mejorado su flexibilidad metabólica, su gasto y su consumo en reposo, ¿vale? El gasto calórico en reposo ha aumentado casi 500 calorías más, va a empezar a comer más, se encuentra mejor, no tiene ya fatiga. Ha habido un clic, ha habido un chip, ha habido un cambio importante en su mejora en salud, también incorporando el aspecto nutricional. Y ahora quiere más, y ahora quiere proponerse empezar a correr, quiere proponerse, y eso me gusta mucho. O sea, que sí que es verdad que cuando la gente ve el beneficio y se encuentra mejor, se empieza a plantear que quizá pueden hacer un poquito más, pueden sacar un día en casa, pueden apuntarse al gimnasio y hacer un planning paralelo a lo que estás haciendo tú aquí en la sala, y eso es muy motivante porque al final hace que la gente mejore más y que también tú como profesional tengas más valor. No me lo encuentro tanto, tengo que decir, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando te encuentras a algún paciente así, da gusto porque puedes trabajar bastante bien. Y sobre todo, como has dicho tú, entrenar de un día a dos también la diferencia es muy grande. De 2 días a 3 es grande. Y al final, si la persona incorpora la nutrición, la suplementación, se hace los análisis y se hace todo lo que tenga que hacer, mejora su microbiota, esto, el paciente lo va notando mucho. O sea, además todo es exponencial. O sea, es como decir, toda esa mejora de composición corporal que no la has conseguido evidentemente con 6 meses de entrenamiento, de repente con 3 meses de nutrición junto con el entrenamiento mejor lo que no habías mejorado en 10 años. O sea que también sí que es verdad que yo me encuentro, no mucho, pero gente que quiere ir un poquito más allá. Yo creo que eso es esencial. Y también, desde mi punto de vista, que también nosotros no le pinchemos, pero sí que le motivemos. De, hostia, pues ahora, ¿qué te parece si hacemos esto? Y a lo mejor no sabía nada y dice, hostia, pues sí, sí, pues quiero seguir, ¿sabes? Y que también la gente que se siente motivada. A mí me gusta que la gente que venga a entrenar venga motivada, venga con ganas. Con Que ganas, si hay sí. un objetivo, vamos por el siguiente. Si has seguido el siguiente, si no sabe ningún objetivo más, buscamos uno y vamos a por ello. Eso es. Pero que no sea porque no le haya dicho yo, pues vamos a por este, y se vaya para casa y va al gimnasio solamente una vez a la semana y va a peor. Claro. Vayamos también nosotros motivando en ese momento, en ese sentido, y que también pues que la persona se sienta motivada y que vea también esa persona que nosotros nos preocupamos por ella, que mejore más. Eso Claro. también es guay. De hecho, el otro día estaba mi compañero Javi entrenando a una mujer, a Pilar, que ya venía con problemas de movilidad, con mucho dolor, con fatiga, etcétera. Y estaba yo contestando unos correos y demás, y ya salía del vestuario y le decía, porque además siempre me fijo, aunque esté trabajando haciendo cosas en la sala, si está mi compañero o son soles o alguien, siempre me gusta ver qué hace, ¿no? Y estaba haciendo un circuito tipo HIIT, muy bien pensado y demás, con esta mujer que no se había planteado
hacer nada intenso y peligroso como consideraba ella. Y la valoración se la hice yo cuando empezó y le digo, ¿no te has dado cuenta de lo que has mejorado? ¿No eres consciente de ello? Me dice, sí. Dices que antes no te planteabas ni correr y ahora estás corriendo en circuito aquí por la sala. Antes no podías levantar el brazo por encima de tu cabeza y ahora me estás contando que estás haciendo cosas en la cocina y levantas las cacerolas, pones aquí esto, lo otro, las cortinas, y antes cuando te valoré el brazo no subía de 90 grados. Muchas veces también te das cuenta que la gente no es consciente de lo que ha No es mejorado. verdad, tienes toda Eso razón. pasa No, mucho y para mí me gusta mucho, como digo, no composición corporal, pero hacerles ver cosas que antes no podían hacer que ahora hacen. Y eso la gente no se da cuenta, lo ve como algo normal, porque el sí. cambio es pequeño a lo largo del plazo, pero a largo plazo, pero cuando ellos ven lo que están haciendo con respecto a lo que no podían hacer y lo que empiezan a hacer ahora, se empiezan a dar cuenta de ello. Y Entonces es muchas, importante hacerles ver lo que han mejorado y lo que pueden hacer que antes no podían hacer. y a mí en ese sentido me pasa que a lo mejor en un salto, en My Jump mismo, que dicen, antes no saltabas 10 centímetros y ahora saltas 18, y dice, Claro, bueno, solamente son 8 centímetros. A ver, ¿cómo que solamente? Pero eso es un montón. sí, sí es el doble casi de lo que saltabas. En 3 meses a lo mejor mejoran 1,5 centímetros, pero Claro. es que es mucho. Dice, ya, pero es que el mes pasado mejoré 3. Y yo, ya, pero es que cada vez vas a mejorar Menos, menos, pero eso es. lo importante es mejorar, o sea, no Eso parar es. de mejorar. No, e incluso en mi campo, que esto me lo dijo, me acuerdo, Fran, un paciente que yo tenía mucho cariño, que me dijo algo que me impactó bastante y que él lo entendía. Y dijo, mira, Mario, él estaba en un tratamiento de quimioterapia intratecal muy duro, una locura, yo no sé este hombre cómo voy a entrenar. Y me decía, Mario, yo vengo aquí para estar menos mal, no para estar bien. O sea, básicamente para disminuir la pendiente de pérdida. Anemia va a tener, fatiga va a tener y va a perder capacidad funcional. Pero la diferencia está en que tú acabes en silla de ruedas o tú sigas deambulando por tu cuenta y subiendo escaleras. ¿Vale? Esa era el plan. El plan no era conseguir mejorar. Hay gente que durante el proceso, si no tiene sintomatología, si el tratamiento lo va afrontando bien, tengo gente que mejora. Sí, sí, que hay gente que mejora. Hay gente que se mantiene y hay gente que es lo más habitual que empeoras. Pero la pendiente de pérdida es menor de lo que hubiera sido si no haces ejercicio. Y ahí está la clave. Hacerle entender al paciente que a veces no puedes mejorar, pero el hecho de no empeorar mucho es un éxito. Y sé que es raro, porque dices, ¿cómo es posible que venga a entrenar para estar mejor? Pero aún así me dice que el objetivo es que no empeores mucho, porque los tratamientos son muy agresivos y el proceso que vas a pasar es muy largo. Entonces, a veces el hecho de no perder mucho y superar esa línea de independencia ya es un éxito. Y eso la gente a veces no lo sabe, lo tiene que entender. Muchas veces mantenerte es un éxito. Incluso en la élite a veces lo que hay que hacer es mantenerte, no mejorar más. Entonces, ese concepto es muy importante para que la gente no se haga un lío. Pero es que no hemos mejorado. Digo, a ver, no has mejorado porque ten en cuenta que estás con corticoides, que estás con quimioterápicos, que no has podido entrenar durante 2 semanas, que has estado con sueros porque has estado deshidratado y aún así eres capaz de hacer este ejercicio con casi el mismo peso o con un poquito menos. Es que eso es un éxito. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, que a mí ya me parece bien porque a mí también me exigen más. Es decir, Claro. que, pero bueno, que está bien saberlo y que también que la gente está viendo que al principio a lo mejor es muy grande la mejora, pero después que poco a poco hay que afinar más. Y nosotros tenemos que afinar más para que vosotros mejoréis. Eso es importante. Claro, eso es. Y una cosa que te quería preguntar, ¿qué das más importancia? Que eso ya es mítico pregunta de todo, pero para la gente también ponerle conciencia de el cardio, la fuerza, la movilidad, la flexibilidad o el equilibrio. ¿Qué das más importancia cuando dices vamos a empezar con el entrenamiento? Mira, esa pregunta es buenísima porque llevo dándole vueltas, fíjate, ya un año a raíz de ver pacientes y, o sea, yo me he dado cuenta que generalmente el paciente oncológico y da los tratamientos un poco y las secuelas que genera el trabajo de fuerza es fundamental. O sea, quiero decir que al final va a venir con una baja capacidad de generar fuerza, con un sistema musculoesquelético y muscular deteriorado y la persona viene muy mal a nivel de fuerza. Por tanto, la primera abordaje es de fuerza, tal cual, puro y duro, de fuerza. ¿Vale? Cuando la persona empieza a tener un nivel de fuerza y empieza a mejorar la sintomatología y empieza a poder moverse más, el componente metabólico cardiovascular es fundamental. ¿Vale? Y lo que pasa es que no puedes llegar a mover en una bici o estar en una bici a 100 vatios o 120 haciendo intervalos de alta intensidad o 20 o 30 minutos metiéndote caña si no eres capaz de mover los pedales o mover los pedales con cierta intensidad. Entonces siempre va a venir primero la fuerza y luego va a venir la parte cardiovascular y sobre todo haciendo hincapié en el aspecto metabólico. ¿Vale? Pero evidentemente, como te digo, con este perfil de pacientes como con tu adulto mayor,
¿cómo vas a hacer un trabajo cardiovascular si apenas se levanta de la silla, ¿no? Apenas puede hacer un trabajo de fuerza o desenvolverse por sí mismo, pues es complicado que haga un trabajo cardiovascular. Entonces, siempre en mi caso con los pacientes valoro la parte de fuerza, hacemos un trabajo de fuerza y una vez que tienen una parte de fuerza que les permite ya ser más autónomos, levantar y mover más carga y encontrarse mejor y disminuir la sintomatología, sí que entramos con la parte cardiovascular o metabólica, que me gusta llamarla, que es fundamental. Lo que pasa que evidentemente es complicado porque no se tolera muy bien. ¿Qué haces? ¿Tipo HIIT? Para... Sí, o sea, generalmente la forma de trabajar en las sesiones siempre empezamos con un pequeño calentamiento, un trabajo de core y quizá algo de movilidad. Luego entramos ya en la parte central de la sesión donde hacemos un trabajo de fuerza, 3, 4, 5 ejercicios quizá más en de tren inferior que de tren superior, empujes, tracciones, movimientos básicos sencillos, 8, 10, 6 repeticiones con un alto carácter de esfuerzo, con una alta intensidad dentro de las posibilidades de cada persona y luego a partir de ahí sí que acabamos con un trabajo tipo SIT más que HIIT, que son intervalos muy cortitos de corta duración y de alta intensidad para rematar la sesión y generalmente en un ergómetro de bajo impacto. La bici me gusta mucho, el esquí, el remo o algún ergómetro, como te digo, que tenga bajo impacto, porque también esta gente viene a veces con sobrepeso, con obesidad, con dolores articulares y con otra serie de cosas que pues ponerla a dar saltos o a correr no es lo mejor del mundo mundial y tampoco pueden. Entonces, ese es un esquema que tenemos un poco de trabajo, ¿no? En la sesión y luego cada persona, pues, yo qué sé, si tú tienes una mastectomía o una tumerectomía, pues necesitas una movilidad de hombro en flexión, ¿no? En extensión, en rotación externa, una serie de cosas. Si tú eres una persona que ha tenido una cirugía, pues, como te digo, de colon, pues tendrás otro tipo de ejercicios que igual te falta movilidad torácica, tienes que trabajar el diafragma. Al final lo vas adaptando un poco, pero la parte central de la sesión, que es la parte de fuerza, como te digo, son 4 o 5 ejercicios multiarticulares, intentando que la intensidad sea alta, 3, 2, 3 series, ¿vale? Un rango de 6, quizá 10 repeticiones y trabajar ahí y hacer fuerte a la persona ahí. Pero no hay que complicarse mucho la vida al final. Vale. Y dentro de la sesión, o sea, metes el cardio, es decir, metes el HIIT al final, o sea, el speed. Sí, generalmente al final, efectivamente. Al final, Ahí, ese intervalo podrán ser 10 minutos de la sesión de entrenamiento o al final. Que como digo, son pequeños sprint cortos intercalados con una recuperación, no es completa, es incompleta, para que el sujeto tenga ese estímulo cardiovascular y tenga esos beneficios que en la literatura se han visto a nivel también metabólico. y no hay interferencias entre la fuerza y el cardio. Efectivamente, si el sujeto, si el paciente en este caso, no ¿Mm? está muy entrenado, no está preparado, no va a poder hacer un hit. Un hit es imposible, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es si el sujeto haciendo un primer intervalo, 6 segundos, 10 segundos, a máxima intensidad, luego no es capaz de recuperarse en 10 minutos para hacer otro intervalo manteniendo esa intensidad, evidentemente no está preparado. Por tanto, no se hace. ¿Eh? Entonces hay que adaptarlo un poco al sujeto. A ver, el fenómeno de interferencia existe, que se dé, es complicado, pero cuando tiene gente que está tan mal o que está metabólica y física, de condición física tan mal, evidentemente no puedes darte el lujo de hacer un trabajo cardiovascular de larga duración, de alta intensidad, y un trabajo de fuerza de larga duración de alta intensidad. O sea, es que eso choca. O tiras por un lado o tiras por el otro. Entonces, en la modalidad tipo SIT, Sprint Interval Training, sí que es mucho más tolerable, porque son sprints cortos, no tiene un componente metabólico tan grande, la recuperación es casi completa, evidentemente no lleva mucho tiempo, el tiempo se reduce muchísimo y es un estímulo también cardiovascular, aunque no lo parezca, que viene muy bien para este perfil de paciente. Pero claro que hay gente que no puede hacer eso al final de la sesión, no es capaz de tolerarlo. Ya con las 3 series de sentadilla, de zancada o de prensa, ya los cuádriceps y su metabolismo ya está fundido y no da más. O sea, le metes en la bici y no va a poder pedalear. Entonces, por eso digo que hay que individualizarlo, hay que acoplarlo a cada persona. Uh-huh. Y cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, ya sabemos que hay diferentes tipos y de todo un poco. Lo haces, he escuchado que lo haces a alta, o sea, intensidades altas Uh-huh. y a velocidades altas, ¿o qué vas a por hipertrofia, a por potencia, a las dos combinación? ¿Qué es lo que andas más? No, para mí el objetivo con el paciente, generalmente en la literatura científica se está viendo que la potencia y la capacidad de generar fuerza a una gran velocidad es casi determinante como biomarcador de salud, tanto muscular como esquelética, o sea, musculoesquelética en general. Lo que ocurre que sí es verdad que no puedes empezar a una persona que no sabe hacer un movimiento, ponerle una alta carga a una alta velocidad, porque no lo controla y se va a hacer daño. Uh-huh. Pero lo que sí es verdad es que lo que necesitamos es que el paciente mejore.
Entonces, en un primer estadio lo que necesito es que mejore de cualquier manera. Me da igual si esa carga la mueve más rápido, si esa a mismas repeticiones coge más carga, me da un poquito igual. En el largo plazo, y cuando la persona ya controla más su cuerpo y el movimiento de lo que está haciendo, sí que me interesa que mueva más kilos con la intención de hacerlo a una gran velocidad. Pero generalmente, si tú vas a coger un peso muerto, por poner un ejemplo, a 6 repeticiones casi máximas, la intención de velocidad va a ser máxima. Entonces tú no lo vas a mover. Se va a ver lento de fuera, pero la intención de generar fuerza es muy alta. Y en esos rangos suelo trabajar. Por tanto, sí que te diría que lo que solemos hacer es un trabajo de fuerza, fuerza, y la hipertrofia no me importa. La hipertrofia es un efecto colateral que puede o no ocurrir, pero yo no lo busco. Simplemente si No. ocurre, ocurre, y si no ocurre, no ocurre. Pero lo que quiero al final es conseguir que el paciente mejore su rendimiento. Eso es lo que busco. Entonces, si la persona, independientemente trabaje a más velocidad, menos velocidad, me hacía un peso muerto con 40 kilos con buena técnica y ahora me lo hace con 45, a mí me vale. Eso me vale como un criterio de decir, esta persona está mejorando y está mejorando su fuerza. No me preocupo tanto en los detalles, sino en que mejore. ¿Vale? ¿Y llegas siempre llegas al fallo o no llegas al fallo? Porque si No, llegas al fallo, nunca. Hay que evitarlo a toda costa. vale, es lo que te voy a decir. Mira, esta mañana estaba entrenando con esta mujer, con Esperanza. Ella hace su calentamiento, rueda un poquito la bici, hace un trabajo de core y empezamos. Y los dos primeros ejercicios son el hack squat a 6-7 repeticiones, donde voy incrementando la carga, un par de series y luego el peso muerto. El peso muerto más le da los straps para que pueda coger más carga. Ella ha perdido 5 kilos de tejido adiposo y evidentemente ha perdido un poquitín de masa muscular y ha perdido algo de fuerza. También es verdad porque el peso muerto lo dejamos de entrenar o dejó de tener tanta frecuencia semanal. Pues a día de hoy, con 45 kilos, no podía. Yo ya veía mucha flexión lumbar, iba en movimiento, iba con una velocidad muy lenta y le costaba muchísimo. Y evidentemente, ¿qué pasa? Que falló. Falló y en vez de hacer 5 me hizo 3. Además le digo, corta la serie y ya está, tal. Y después de esa serie, el entrenamiento ya lleva fastidiado. Lleva fastidiado porque ella tenía una fatiga y una sensación de cansancio muy grande. Y el resto de entrenamiento, como te digo, se vio un poco perjudicado por la fatiga que tenía. Entonces sí que es verdad que al final hay que intentar, sobre todo con este perfil de pacientes, a no ser que tenga un nivel de experiencia altísimo y tenga un rendimiento altísimo, hay que intentar evitar el fallo muscular porque no te va a aportar nada. O sea, para mejorar la fuerza muscular, el fallo muscular te va a perjudicar más que te va a aportar. Y más en este tipo de sesión y con este tipo de personas. ¿Y siempre vas a qué RIR vas? Es decir, sabemos que no vas al fallo, pero sí que vas a un RIR y que vas a un de 5, de 2, de 3, de... Depende un poquito del ejercicio y dónde esté el ejercicio situado en la sesión de entrenamiento. Por ejemplo, imagínate, si vas a hacer un peso muerto como primer ejercicio de fuerza, no me interesa que falles y tampoco me interesa que te quedes muy cerca del fallo a un RIR 1, por poner un ejemplo. Pero si estás al final de la sesión y estás trabajando los brazos, pues como si llegas al fallo, no me preocupa tanto. Eso no te va a perjudicar tanto. Es un músculo pequeño, vas a coger menos carga, luego ya vas con la parte cardiovascular y no te va a producir una fatiga ni te va a mermar tanto el rendimiento de lo que venga después. Entonces, lo del RIR, ¿no? El concepto un poco del fallo y esto, sí que es verdad que en ejercicios de fuerza, de potencia, multiarticulares pesados, no me gusta que estén cerca del fallo, prefiero que se queden un poquito más lejos, a 2, a 3, a 1 intento que no. ¿Vale? Cuando vas con un trabajo de grupos más musculares más pequeños, donde estás al final de la sesión y demás, me da igual que falle. De hecho, casi que busco que falle. Y siempre trabajas en el ARM, trabajas en el 70, 75. Eso Bueno, es al final yo lo que para... intento, o sea, a mí el RM propiamente tal no es que me guste, ni lo estimo, ni lo calculo, porque al final ten en cuenta que la variabilidad de una persona, tanto por tratamiento como por fatiga, como haya dormido, como esté, va a fluctuar mucho. Entonces yo lo que hago es, conozco ya a la persona, conozco los pesos que mueve o que maneja, las repeticiones que trabaja y poco a poco sobre ese día voy trabajando y voy modificando. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Tengo una paciente de cáncer de mama metastásico que he visto también hoy, que la suelo ver los viernes, pero en este caso hoy porque mañana ya se iba de viaje y demás. Y en el hack squat lo mismo, ella empieza con la máquina solo, que la máquina pesa mucho, con ayuda, con gomas, y luego le voy añadiendo carga, 5 kilos en cada serie, a cada lateral, o sea, son 10 kilos en total en cada serie. Y la semana, imagínate, hace 2 semanas, en la última serie me la hizo pues con 15 kilos a cada lado, 6 repeticiones muy bien hechas, con gran velocidad, sin modificar la técnica, todo fenomenal. Y de repente viene la semana siguiente, por el motivo que sea, no ha dormido bien, le han dado medicación, no ha pegado ojo por los corticoides, porque se encuentra más cansada, no lo sé. Y según hace la primera serie sin peso, veo que va chunga. Digo, vale, pues hoy no le puedo poner 15 kilos a cada lado, que son 30 en total más la máquina, porque no lo va a mover. Si sin peso no ha sido capaz de hacer las 6 con velocidad ni bien y con mala técnica,
hoy no está para incrementar el peso. Entonces, el incremento de carga que hago es menor. En vez de 5 en 5 kilos, sube 2,5 en 2,5 y me quedo más abajo. Entonces, por eso digo que no hay la fluctuación es tan grande que no puedes utilizar un peso siempre, un RM, un tal. Tú trabajas un poco estima. De hecho, me gusta más trabajar por la sensación de esfuerzo que percibe el paciente y por lo que Ujú. yo veo que por unos kilos o por un encoder o por algo de eso, porque fluctúa mucho. Vale. O sea, no utilizas la aplicación de Carlos Salobre ni un encoder para No, medir. no porque, exactamente, Pues, y no porque al final requiere un nivel de técnica y requiere un ujú. nivel de precisión que el paciente no tiene y al final me hace perder mucho tiempo. Aunque va muy Vale. rápido con el móvil y demás, me hace perder Ujú. mucho tiempo y no veo, o sea, no le veo una aplicación directa tan importante en el perfil de paciente con el que trabajo. Si el paciente tuviera más conciencia, si el paciente entrenase más días en semana, si aprende a usar el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, sí que lo podrías implementar. Pero no creo en un nivel tan básico que te aporte mucho. ¿Vale? Esto es como Ujú. si tú dices que lo que te estaba contando antes, ¿no? Si tú coges a un niño y le dices, no, vamos a intentar utilizar este tipo de estrategia para aprender a multiplicar o a sumar y demás. Pues si el niño ni siquiera sabe los números, ni siquiera sabe las letras, ni siquiera sabe leer. Entonces tenemos que empezar por la base. Cuando tenga la base, si él va avanzando y va pidiendo más, sí vas incorporando más cosas. Pero no me gusta usar más de lo que realmente le hace falta al paciente. O sea, usar, no te digo que lo justo y necesario, pero tampoco darle muchas vueltas, porque al final lo complicas más. ¿Vale? Yo prefiero Ujú. hacerlo sencillo y que el paciente vaya progresando y sobre eso luego vas modificando.